Ok, entonces es la última charla en la serie sobre la receptividad espiritual, sobre el sistema de práctica en Triratna, y la última etapa es la receptividad espiritual. Y lo que voy a hacer es una recapitulación rápida de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, la primera charla expliqué que el sistema de práctica lo podemos ver como una secuencia de 5 niveles diferentes en la práctica, o podemos verlo como 5 aspectos de la práctica que se parten en cada nivel. Si son los 5 aspectos, lo podemos presentar de esa manera, con la integración, que es lo que vimos en la primera charla, luego la emoción positiva. Estos dos forman como un polo de unificar todas nuestras energías y luego cultivar energía más positiva. Y luego la muerte espiritual, renacer, otro polo. Y el tema de hoy, la receptividad espiritual, está en el centro de estas 5 cualidades. Y luego podemos verlo en 5 niveles. En este caso, sí, la integración viene primero, emoción positiva, muerte espiritual, renacer espiritual. Y la etapa que vamos a ver hoy, cuando son etapas en lugar de aspectos, el nombre es diferente. En lugar de receptividad espiritual se llama no más esfuerzo, o la actividad compasiva espontánea. Entonces, obviamente, en el sistema de práctica, lo que estamos viendo hoy tiene un lugar importante, porque es o el centro de esa mandala de cualidades, o es la última etapa, es como el camino y el meta a la vez, la receptividad espiritual. Pero aunque tenga un lugar especial en el sistema de práctica, yo no diría que esa etapa es lo más importante, o algo así, porque los 5 son necesarios. Entonces la receptividad espiritual no es suficiente solo. Necesitamos los otros 4 aspectos del camino espiritual. Tiene esa centralidad en el sistema de práctica, pero no es como lo único que importa. Sí, cuando comencé a pensar en la otra cosa que expliqué en la primera charla es que podemos ver entonces estos 2 aspectos, los 2 modos de ver el camino juntos. Entonces los 5 aspectos en las 5 etapas. Entonces de esa manera comenzamos con integración, pero practicamos las 5 etapas en el nivel de integración. Igual la emoción positiva, practicamos 5 aspectos, la muerte espiritual, los 5 aspectos, renacer espiritual, y no más esfuerzo, los 5 aspectos. Y cuando estaba pensando en esa charla, comencé a buscar notas de un retiro que hice con Vasantra. Entonces, para mí Vasantra es un miembro de la orden muy, muy importante. Es uno de los, digamos, ancianos de la orden. Es una persona que tiene mucha profundidad en su práctica espiritual. Él dirigió nuestro retiro de ordenación en 1984. El primer miembro de la orden, o fue 2 miembros de la orden que hizo un retiro de 3 años. Y yo participé en un retiro con él dedicado a la receptividad espiritual. Y yo diría que eso es como casi su especialidad. Él es como en la meditación, tiene como una sutileza en la práctica de su meditación. Estaba buscando mis notas sobre el retiro con Vasantra. Y recordé que, descubrí en mis notas que él presentó todo el sendero, el sistema de práctica en Triratna, de una forma que era muy interesante, que no había recordado, y lo encontré en mis notas. Entonces, quería también introducir este elemento. Entonces, él habla de la integración, el aspecto de integración,
y él dice que eso es la transformación de nuestro cuerpo y energía. Okay. Entonces, en mis notas él dice transformación del cuerpo, pero yo lo veo como transformación de toda nuestra energía y la experiencia psicofísica, digamos. Entonces, en la primera etapa de integración estamos integrando todas nuestras energías, cultivando la capacidad de estar quietos, absortos en la meditación. Luego la segunda etapa o el segundo aspecto es la transformación de nuestras emociones y voluntad. Entonces estamos transformando todo nuestro mundo emocional. Y eso para mí también incluye, sí, el karma, la capacidad de escoger acciones hábiles y torpes. Y estamos transformando ese aspecto de nuestro ser. La muerte espiritual lo llama la transformación de la facultad intelectual. Eso es muy interesante. Vamos a tocar eso un poco más adelante en la charla. Y la fase de renacer espiritual lo llama la transformación de la facultad imaginativa. Entonces eso lo vamos a tocar un poco más al final de la charla también. Entonces, obviamente lo que es muy interesante es qué aspecto de nosotros es la transformación de la receptividad espiritual. Esto es el tema de la charla de hoy. Y él dice, es la transformación de la intuición. Entonces, y esto me parece muy, muy interesante. Pero lo que voy a hacer en la charla es, primero voy a hablar de cómo ponemos la receptividad espiritual en práctica en las primeras dos fases, la integración y la emoción espiritual. Y luego vamos a ver cómo surge en términos de intuición cuando llegamos a la etapa de muerte espiritual y renacer espiritual. Entonces no voy a comenzar con la intuición, pero vamos a llegar a ver cómo esa etapa transforma nuestra intuición. Ok, entonces, llegando primero a lo que es la práctica. Entonces, en cada aspecto del sistema de práctica hay una meditación asociada con esa práctica. Y la práctica asociada con la receptividad espiritual, la práctica de solo sentado. Y como todas las meditaciones que usamos en Triratna, esta práctica viene de Sangharakshita, es él que nos enseñó esa práctica al principio. Y aparentemente, pues yo nunca estuve con él, estaba enseñando meditación al principio, pero aparentemente cada vez que él enseñaba la meditación lo hacía de exactamente la misma manera. Él decía que vamos a hacer solo sentado no es hacer algo y tampoco no es hacer nada. Y tocaba la campana. Entonces no daba muchas instrucciones. Pero lo que sí, en la primera charla que él dio, que llamó el sistema de meditación, él hablaba bastante sobre esta práctica de solo sentado. Y enfatizó que es una práctica que debemos usar en combinación con las otras prácticas. Entonces, si hacemos seguimiento de la respiración, y luego podemos hacer solo sentado, y luego Metavavna, solo sentado, y él recomendaba alternar esta práctica con todas las otras prácticas. Entonces podemos ir practicando meditaciones diferentes, pero alternando con eso. Y eso es lo que generalmente hacemos cuando estamos de retiro. En nuestros retiros, cuando estamos meditando varias veces al día, siempre incluimos la práctica de solo sentado. Y esto es muy importante. Y de alguna forma, pues está muy bien que no hay instrucciones. Es una meditación que no tenga forma. Es simplemente estar receptivos a nuestra experiencia. Sin embargo, Subhuti, que fue el secretario de Sangharakshita y uno de sus discípulos más importantes,
ha identificado con 5 formas o 5 aspectos de solo sentado también, que yo creo que son interesantes, aunque también es valioso simplemente estar abierto y no definirlo demasiado. Entonces él dice que la primera forma de practicar solo sentado es solo asentarse. Y eso es algo que yo creo que es muy valioso hacer antes de cualquier práctica de meditación. Cuando nos sentamos a meditar, es muy bueno tomar un tiempo a no hacer absolutamente nada. No intentamos aplicar una técnica de meditación particular, ni la respiración, ni metavavana. Simplemente nos sentamos. Es un poco como dejar un vaso de agua que está lleno de barro, dejar todo el barro asentarse en el barro. Dejamos todo el contenido de nuestra mente, toda la perturbación del día, como asentarse dentro del vaso. Y luego con esa base podemos aplicarnos a meditar de otra forma. Entonces es una forma de hacer solo sentado. Eso es algo que es recomendable antes de cualquier meditación. Luego dice, hay otra forma de practicar que es solo esperar. Entonces si vamos a hacer solo sentado, con una práctica independiente, hay un aspecto de la práctica que simplemente nos sentamos y esperamos. No estamos realmente buscando hacer nada en particular con la mente, no vamos a cambiar nada en nuestra experiencia, simplemente esperamos a ver qué surge en la mente. Y eso es una forma muy válida y muy interesante de practicar también. Y luego, un poco más avanzado, digamos, es solo observar. Entonces, si llegamos a un punto que tenemos un nivel de conciencia muy claro y lúcido, podemos simplemente estar presente en cada aspecto de nuestra experiencia, pendiente de todo lo que surge en nuestra mente. Si llegamos a ese nivel cómodamente, estar en plena observación, podemos llegar a solo disfrutar, y entonces eso es cuando espontáneamente el estado de gozo y eso surge en la meditación, y finalmente después de eso llegamos a lo que se dice que es solo sentado de verdad, cuando realmente estamos con el estado de plena conciencia, y sé que de eso no se puede hablar mucho. Ok, entonces esa es la forma que Suruti habla de esa práctica de solo sentado. Entonces lo que quiero ver es cómo encaja la práctica de solo sentado con las otras meditaciones. A ver, las otras meditaciones son meditaciones donde estamos aplicándonos a hacer algo en la meditación. Por ejemplo, en el seguimiento de la respiración, estamos aplicándonos a devolver la atención a la respiración. En Metavavana estamos cultivando emociones posesivas. Y yo creo que a veces podemos pensar que si yo no puedo concentrar bien, si estoy muy distraído, lo que tengo que hacer es el máximo esfuerzo posible. Esto es incorrecto. Aplicar el máximo esfuerzo posible es completamente contrario al espíritu de meditación. La meditación no es un estado forzado. Entonces el otro extremo sería hacer ningún esfuerzo. Entonces simplemente me centro a meditar y mi mente va divagando por todos lados y estoy perdido en fantasías y eso. Tampoco. No es la forma de meditar. Entonces la forma más adecuada para expresar el tipo de esfuerzo que necesitamos en la meditación es el mínimo esfuerzo necesario. Entonces es el opuesto, digamos, al máximo esfuerzo posible. El máximo esfuerzo posible es hacer un esfuerzo terrible, forzadamente. Pero el mínimo esfuerzo necesario
sean los pequeños ajustes que necesitamos para poder meditar. Entonces, una imagen que me viene a la mente es, por ejemplo, imaginar un pintor que está llegando al final de pintar un cuadro. Entonces, no está pintando con una brocha, poniendo el fondo, está como haciendo pequeñas pinceladas, con el mínimo, los toques final para que el cuadro esté listo. Entonces, esa es la actitud que necesitamos en la meditación. Necesitamos realmente aplicar el mínimo de esfuerzo posible. Y eso es esa actitud de receptividad espiritual, realmente. Entonces, estoy receptivo a los estados de mi conciencia. No tengo una idea de lo que debe ser y quiero cambiarlo. Y tampoco estoy abandonado. Pero con ese mínimo de esfuerzo necesario, voy ajustando mi mente y buscando el equilibrio que necesito para avanzar en la meditación. Y eso es algo que no solo hacemos en la práctica de solo sentado, sino en todas las prácticas de meditación. Es algo que necesitamos cultivar. Entonces, y por eso es muy bueno alternar. Entonces, hacemos una sesión de cultivar atención consciente a través del seguimiento de respiración y luego soltamos completamente, hacemos solo sentado y no es no hacer nada, estamos haciendo algo, pero ese algo es tan sutil, simplemente está presente en la meditación. Entonces estas pinceladas muy muy finas que estamos aprendiendo a través de alternar entre meditación que es activa y solo sentada. Lo que podemos decir es que hay como tal vez una tensión entre la práctica de solo sentado y la receptividad espiritual, y por el otro lado meditaciones de tipo bhavana. Entonces sabemos que bhavana significa cultivo o desarrollo, ¿verdad? Entonces uno puede sentir que uno va en contra de la otra. Entonces yo durante muchos años encontré dificultad en meditación de tipo bhavana y comencé a hacer mucho solo sentado. Pero no es suficiente solo, necesitamos ese equilibrio. No es que uno va en contra del otro, sino que son dos aspectos de la meditación y los dos son necesarios. Okay. ¿Qué más iba a decir? Bien, entonces, entonces podemos ver el solo sentado, la práctica de solo sentar o la receptividad espiritual en general como una contraparte de las dos meditaciones. Por ejemplo, en el seguimiento de la respiración, entonces, para mí, el momento clave en esa meditación es cuando devolvemos la atención a la respiración. Entonces, casi todo el mundo cuando comenzamos a meditar descubrimos que es muy muy difícil mantener la mente en la respiración. Y entonces en algún momento como despertamos, nos damos cuenta, no estoy prestando atención a la respiración, estoy pensando en otra cosa, y devolvemos la atención a la respiración. Entonces, este momento de despertar y regresar no es algo que surge de nuestra propia voluntad, es algo que surge espontáneamente, surge de haber tenido el propósito en nuestra mente antes de meditar. Me siento a meditar con la intención de devolver la atención. En algún momento la atención se devuelve, pero ocurre espontáneamente. Y eso es un poco como, necesitamos estar como muy receptivo a ese estado de conciencia, el despertar, que de alguna forma no es algo que yo hago. Yo no devuelvo mi atención. La atención se devuelve solo. Entonces, en el seguimiento de la respiración necesitamos esa receptividad, un estado de conciencia que no es yo que hago con mi propia voluntad. Okay. Entonces, y igualmente en Metta Bhavana,
La idea del Metabhavana es cultivar emoción positiva. Pero yo no puedo como obligarme a sentir amor a otra persona. Yo puedo como poner las condiciones, puedo tener la intención de hacerlo. Pero como este cambio en los sentimientos es algo como que es mucho más grande que mi conciencia egoísta normal. Entonces necesitamos como una receptividad a algo que es más grande que es mi conciencia normal. Y esto es algo muy clave en el budismo. Es como ver estos momentos donde hay la posibilidad de escoger. Y en términos de la rueda de la vida, es muy importante. En la rueda de la vida tenemos estos 4 círculos. Y en el círculo exterior, no voy a entrar en todos los detalles de la rueda de la vida, tenemos una cadena de eventos que ocurren en la conciencia. Y hay un momento clave, que es esta parte de abajo, donde existe la posibilidad de escapar de la rueda de la vida, que normalmente va dando vueltas. Repetimos los mismos errores, nos mantenemos estancados en los mismos historias, y según la tradición budista volvemos a nacer una y otra vez en estados de sufrimiento. Pero hay un punto de escape de esa rueda. Y ese punto de escape está aquí, en este punto. Entonces, hay como son cadenas, eslabones en una cadena. Llegamos a ese punto que se representa por un hombre y una mujer abrazándose. Y ese punto es el contacto con el mundo exterior. Entonces, todos los eslabones anteriores son los condicionamientos de nuestra vida que llega a un conjunto de circunstancias en particular. Y eso está condicionado. Y cuando el contacto ocurre, automáticamente tenemos lo que se llama Vedana, sentimientos. Y eso es básicamente la sensación de que nuestra experiencia es agradable o desagradable o indiferente. Entonces eso se representa con un hombre con una flecha en el ojo. Y eso esa imagen representa la intensidad de nuestra experiencia condicionada. La vida es una cosa muy intensa para nosotros. Y generalmente, de una vez reaccionamos, y aquí la imagen es un hombre recibiendo una bebida de una mujer, y eso se llama sed o avidez. Entonces, si el Vedana es muy intenso y muy agradable, nos apegamos, nos aferramos a esa experiencia. Y es este punto donde podemos escoger. No podemos escoger los condicionamientos anteriores, pero sí podemos ver la posibilidad de cambiar. Entonces, y eso es obviamente muy clave en Metabhavana. Tenemos sentimientos con algunas personas agradables, otras personas desagradables, otras personas nos resultan indiferentes. Pero existe la posibilidad, entonces, en lugar de sentir rabia a la persona que odiamos, o de sentir deseo a una persona que nos parece muy atractiva, podemos cultivar una respuesta nueva. No podemos cambiar lo que sentimos con esa persona, pero sí podemos cambiar nuestra forma de responder. Entonces, para distinguir entre esos dos puntos, entre el Vedana, la sensación, el sentimiento, y nuestra respuesta, es muy sutil. Entonces, es ese punto que necesitamos mucha receptividad. Entonces, tenemos que estar como muy atentos a nuestra experiencia para poder distinguir entre lo que está condicionado por el pasado, que no podemos cambiar, y el punto de escoger, el punto de libertad, el momento de libertad que podemos cambiar lo que somos y podemos liberarnos de esa cadena que se repite una y otra vez. Entonces, esta cualidad de receptividad es realmente fundamental en todos los aspectos del budismo.
En términos de la meditación más profunda, si vamos avanzando en la meditación, en algún momento vamos a entrar en lo que se llama estados de dhyana. Entonces, a veces se traduce dhyana como superconciencia. Entonces, son los estados de absorción en la meditación que incluye estados de éxtasis, de gozo, y son estados mentales muy, muy agradables. Pero cuando estamos en la meditación, cuando estamos comenzando a profundizar en la meditación y vamos avanzando hacia los dhyanas, entonces es cuando estamos otra vez usando este pincel muy, muy fino. Entonces los ajustes que estamos haciendo con nuestra mente son muy, muy sutiles. Y es ese momento que necesitamos como no sabemos, nunca hemos entrado en dhyana antes. Pero hay como una intuición en nosotros. Sentimos que esto es lo que tengo que hacer con mi conciencia para equilibrarla, para guiar la mente más profunda en la meditación. Y entrando en el estado de dhyana, uno no siente que yo estoy como tomando control de todo, es más bien estoy abriéndome un estado que es completamente natural. Entonces otra vez es como esa intuición y receptividad lo que nos hace profundizar en la meditación. Y entonces en términos de intuición, entonces quiero pasar desde las primeras etapas del camino, la integración y la emoción positiva, a las siguientes etapas, que son la muerte espiritual y el renacer espiritual, y ver en qué forma esa receptividad se convierte en intuición. Entonces, donde un poco como en los dhyanas, es como algo intuitivo que entra en el dhyana. En esas etapas, la receptividad es algo muy, muy intuitivo. Entonces, comenzando con la muerte espiritual. En términos de la definición de Vesantra, eso es la transformación de nuestra facultad intelectual. Entonces, yo creo que entonces la muerte espiritual es un punto clave en el sendero espiritual. Cuando entramos en la fase de muerte espiritual, es cuando estamos realmente despertando la conciencia trascendental. Entonces, para unas personas, hablar de la facultad intelectual podría parecer un poco como superficial. Entonces, muchas veces pensamos que si nuestro conocimiento es solo intelectual, es superficial. Pero hay algo un poco más profundo. Pues un cuento sobre eso. Entonces, no sé si conocen la historia de Naropa. Naropa era el maestro de Marpa, que era el maestro de Milarepa, que es uno de los santos tibetanos más importantes. Y Naropa vivió en la Universidad de Nalanda, era un maestro del Dhamma muy, muy respetado. Y un día estaba estudiando el Dhamma, tenía un texto del Dhamma delante de él, estaba estudiando, y aparece una sombra, y hay un personaje que aparece en su celda de monje en la universidad, y es una Dakini muy, muy, muy fea. Entonces, a veces las figuras de las Dakinis son, en la tradición de la India, sí, como unos espíritus que viven en los cementerios horrorosos, pero poco a poco se convirtieron en figuras en el budismo más hermosas. Pero en la época de Naropa, entonces, a veces eran todavía figuras muy feas. Entonces encontré esa imagen de una Dakini muy fea. Entonces el texto dice, no recuerdo exactamente, pero dice que teníamos 46 señas horribles, que tiene todo un simbolismo eso. Y la Dakini le pregunta, ¿eso es lo que tú estás estudiando?
¿entiendes solo las palabras o entiendes el sentido también? Y Naropa dice, bueno, solo entiendo las palabras. Y la Dakini se pone muy, muy contenta y comienza a bailar y se ríe. Y Naropa piensa, bueno, si se pone tan contenta porque digo que solo entiendo las palabras, pues voy a decir que también entiendo el sentido. Y también entiendo el sentido. Y dice, ¡ah! La Dakini se pone a llorar y dice, no, eso es terrible. Y dice, ¿pero por qué te has puesto así? Dice, porque nadie entiende estas palabras que tú estás leyendo. Ese Dhamma es muy difícil. Solo mi hermano, Tilopa, sabe qué significa eso realmente. Entonces, muchas veces, la comprensión intelectual no es suficiente. Pero esa etapa en la muerte espiritual, estamos trabajando con nuestra facultad intelectual, pero estamos realmente llevándolo a no solo entender la palabra, sino también entender el significado, lo que podría realmente hacer la Dakini muy, muy contenta. Y entonces, si pensamos en términos de la transformación de nuestra facultad intelectual, muchas veces podemos pensar algo un poco, por ejemplo, el trabajo intelectual que se hace en el campo de la política, por ejemplo. Entonces, una persona tiene punto de vista en relación con la izquierda, otra persona con la derecha. Entonces hay como un trabajo intelectual de cuál de estos es más correcto. Cómo podemos entender más claramente esto. Pero lo que estamos haciendo con la transformación de nuestra facultad intelectual en este campo es algo muchísimo más profundo. No estamos viendo ideas superficiales, estamos viendo las ideas fundamentales que construyen nuestro mundo y nuestro universo. Comenzamos en esa etapa a ver qué hay detrás de las ideas como tiempo y espacio, los marcos que construyen todo el mundo donde vivimos. Comenzamos en particular a ver la idea de un yo, que para el budismo esa idea que hay un yo en el centro de toda nuestra experiencia. Comenzamos a cuestionar esas ideas muy, muy, muy fundamentales en nosotros. Por eso esa etapa se llama muerte espiritual, porque estamos reconociendo que todas nuestras ideas sobre el mundo no son correctas realmente. Pensamos que sabemos qué es tiempo y qué es espacio, pero si comenzamos a realmente examinar qué es eso, descubrimos que el tiempo y el espacio no son características de un mundo externo donde hay un yo en el centro de todo esto. Y es algo como muy, muy difícil de trabajar. Es muy difícil llegar a ver cómo nuestras ideas están construyendo el mundo que habitamos. Entonces, en lugar de tener todas las ideas que tenemos acerca del mundo, se puede decir que todas nuestras ideas son falsas. Y entonces, para ver las cosas exactamente tales como son, necesitamos una intuición muy, muy fina. La intuición que tenemos tiene que ir más allá de todas las palabras y ver una realidad que es muy sutil y muy difícil de ver. Y la palabra que usamos normalmente para hablar de esa facultad transformada es prajñar. Esa es la palabra que generalmente traducimos como sabiduría. Pero también a veces algunos traductores usan la frase comprensión intuitiva. Entonces no es sabiduría que viene de las palabras de estudiar libros ni nada de eso. Otro traductor lo llama la comprensión analítica apreciativa. Entonces es algo que es una percepción directa e intuitiva de las cosas como son.
si hablamos de la intuición, entonces también tenemos que entender lo que no es la intuición, ¿verdad? Porque a veces la palabra intuición es como, es muy popular, la gente le gusta la idea de que tenemos intuición y todo eso. Pero a veces lo que llamamos intuición es más bien como una justificación de nuestros propios deseos egoístas. Entonces la intuición no es sentir que eso me gusta, eso no me gusta. Eso no tiene que ver con la intuición. La intuición cuando surge puede ser algo incómodo. Comenzamos a ver cosas que no son muy cómodos para nuestro yo o nuestro ego. La intuición no es simplemente una justificación de nuestros deseos. La intuición tampoco es algo borroso. Entonces, por ejemplo, yo intuyo algo, entonces es algo un poco borroso. La intuición cuando se despierta realmente es algo muy lúcido, muy claro. La intuición ve con una claridad muy especial. Y porque la intuición viene de una conciencia que es más allá de nuestro ego. Con la intuición es como una forma de recibir información que va más allá de mi yo y mi ego. Algo que es muy importante con la intuición también es que la intuición no es algo que es infalible. Si tenemos intuición, parte de la intuición es saber los límites saber los propios límites de la intuición. Necesitamos como verificarlo. Entonces la intuición dice, me parece que las cosas son así, pero buscamos la forma de verificarlo. No nos ponemos como, digamos, dogmáticos con nuestra intuición. La intuición incluye ese aspecto también. Aunque cuando la intuición está muy avanzada, cuando alguien está muy avanzado y se despierta una intuición muy lúcida, muy clara, puede ser increíblemente acertado, acierta de una forma muy precisa. Pero las personas que tienen ese tipo de intuición lo verifican también, no suponen que saben todo. Entonces, cuando se va avanzando el cultivo de esa intuición, se ve las cosas de una forma muy precisa. No es completamente infalible, pero es algo realmente muy acertado casi todo el tiempo. Para concluir eso sobre la intuición y la muerte espiritual, quería mencionar una cita de Padmasambhava. Entonces, Padmasambhava es el gran maestro que llevó el budismo al Tíbet. Y él dijo unos consejos a unos discípulos suyos, incluyendo una de las reinas del Tíbet. Padmasambhava dijo el siguiente: repite una u otra vez estas tres cosas. No tengo, no entiendo, no sé. No tengo, no entiendo, no sé. Entonces, si esas tres frases muchas veces me surgen en la meditación. Cuando estoy meditando, entonces recuerdo estas cosas. No tengo. Realmente no hay nada que pueda decir que es mío, que lo puedo identificar, es mío. No entiendo realmente nada. Entonces, si yo pienso que entiendo lo que está pasando con mi meditación y práctica espiritual, lo he hecho perder. Es mucho mejor estar con la mente completamente abierta, decir, no entiendo nada. De esa manera puedo aprender. Entonces, la receptividad y no sé nada. Entonces, esas tres frases son maravillosas realmente. Y eso es esa receptividad nos hace abierto a la realidad como es. Y se abre la intuición si tomamos esa actitud con nuestra práctica. Okay, entonces casi llegando al final, entonces también tenemos la intuición y el renacer espiritual. Eso es lo que Vasantra describe como
la transformación de la facultad imaginativa. La imaginación es, también hay que decir lo que no es la imaginación. La imaginación no es fantasía. Entonces la imaginación no es simplemente perdernos en algo que no existe. La imaginación es la capacidad de conectar con algo que todavía no existe, pero que es una realidad que verdaderamente puede ser. No es tener fantasías sobre algo que es completamente imposible. Entonces yo puedo imaginar que voy a ser un Buda. Entonces usar la imaginación de cómo sería si yo fuera un Buda. Yo sería muy positivo, muy lúcido, muy compasivo, me preocuparía por la gente, muy ético. Entonces yo puedo imaginar toda esa cualidad y usando la imaginación puedo despertar esas cosas. Por ejemplo, cuando Sangharakshita, nuestro maestro, llegó a Londres en los años 60, imaginó un movimiento budista. Solo estaba él y además estaba como rechazado por las escuelas de budismo ya existentes en Londres en ese momento. No tenía ningún apoyo, pero imaginó una orden budista que podría tener un grupo de personas practicando y eso ha llegado a todas partes del mundo. No existía, pero imaginó algo y se convirtió en una realidad. Entonces la imaginación no es fantasía, sino si conectar con algo que todavía no existe. Entonces la transformación de nuestra facultad imaginativa y el renacer espiritual y la intuición son como todas facetas de una moneda. Entonces con dos lados de la moneda. Entonces por un lado hay algo como activo, que es como abrir nosotros el estado de conciencia y decir, bueno, existe ese estado de iluminación. Yo podría ser un Buda. Yo podría permitir que esos estados tienen una influencia en mi vida, abrirme a la conciencia trascendental. Y por otro lado, como receptivo, a dejar estas fuerzas a fluir a través de mí. Entonces, obviamente, cuando estamos llegando a ese nivel, como ese renacer espiritual, estamos llegando muy cerca del final del camino. Y en nuestro esquema, el final del camino se llama no más esfuerzo o la actividad compasiva espontánea. Entonces, lo estaba buscando algo en el internet el otro día y tropecé con un sutra que se llama Abhaya Raja Kumara Sutra. Entonces el sutra al príncipe Abhaya. Y puse el sutra en nuestra página web, entonces lo pueden buscar en la página web si quieren leer el sutra completo. Entonces en el Abhaya Kumara Sutra, es uno de los rivales del Buda, el fundador de la tradición del jainismo, decide que quiere como hacer una trampa y demostrar que la doctrina del Buda es como contradictoria, algo así. Entonces habla con ese príncipe que se llama Abhaya y dice, mira, si tú vas al Buda y le preguntas eso sobre su comunicación, lo vas a atrapar, la gente va a decir que tú eres muy bueno porque has como derrotar al Buda con tu discurso. Entonces, si el príncipe Abhaya va y hace esa pregunta, es todo sobre la forma de hablar, cómo habla el Buda, particularmente si sabes que la otra persona no le va a gustar lo que dices. Entonces, el Buda da como una respuesta súper acertada, y entonces demuestra que no hay contradicciones en su forma de enseñar. No voy a hablar sobre la enseñanza. Lo que voy a hablar es sobre lo que dice el príncipe después de escuchar lo que tiene que decir el Buda.
el príncipe está como asombrado, dice, bueno, tú has derrotado a los jainistas. Entonces, pero explícame una cosa, cuando alguien viene con una pregunta así, tú, antes de dar esa respuesta, ¿tú lo has pensado todo antes? ¿O se te ocurre espontáneamente en ese momento? El Buda dice, no, yo no voy pensando en las respuestas. Estas respuestas me vienen espontáneamente. Y él dice, mira, imagínate, tú eres un príncipe, tú tienes un carruaje de estos de guerra, entonces, si alguien te pregunta, pues, cómo funciona la rueda en tu carruaje, entonces, tú no tienes que pensar en las respuestas antes. Entonces, igual yo, con el Dhamma, conozco la vida espiritual, conozco la vida humana. Entonces, yo veo todo directamente, no tengo que pensar en respuestas, simplemente entiendo las cosas. Tú me preguntas algo y yo tengo la respuesta porque yo he visto todo esto. Entonces, hay esa fase en que no tenemos que... la intuición se vuelve tan clara que estamos simplemente viendo las cosas exactamente como son. Yo creo que nosotros también podemos tener un poco esa experiencia en un nivel más bajo que el Buda. Si alguien nos pregunta algo sobre el Dhamma y ya conocemos muy muy bien el Dhamma, entonces es como un disfrute contestar la pregunta, porque yo sé que el Dhamma tiene todas las respuestas. Entonces, puede ser que nunca he escuchado esa pregunta antes, pero los principios del Dhamma son como muy claros. Entonces, es como algo espontáneo. Tengo la respuesta, no tengo que buscarla y no tengo que haberlo pensado, algo así. Pero esa etapa de no más esfuerzo, la actividad compasiva del Buda va como mucho más profundo que eso. Dicen que las acciones del Buda son akiriya. Akiriya es como acciones, entonces nuestras acciones son siempre acciones de karma. Cuando nosotros actuamos con el cuerpo, el habla y la mente, nuestras acciones a través de nuestra voluntad tienen consecuencias. Entonces pueden ser consecuencias buenas o consecuencias malas según el estado mental que tenemos. Pero las acciones del Buda no vienen de un yo, no vienen de un ego. Son acciones completamente espontáneas, motivadas por la profunda conexión que tiene con la realidad. Sus acciones no son karmas, ha ido más allá de esto. Entonces la actividad espontánea en un Buda es una cosa extraordinaria, realmente. Es simplemente la conciencia en su forma más plena, abierta, lúcida, actuando espontáneamente en el mundo. Entonces, para concluir, yo estaba pensando si hay alguna figura budista que podría representar esta fase del camino, la intuición, la transformación de la intuición, la receptividad espiritual o de la etapa de no más esfuerzo, la actividad espontánea. Y lo que me vino a la mente es la figura de Prajnaparamita. Entonces, Prajnaparamita es muy interesante porque la Prajna es la sabiduría y Prajnaparamita es la perfección de la sabiduría. Y originalmente esa palabra se usaba para describir algunos textos budistas relacionados con particularmente el concepto de la vacuidad, con el Sutra del Corazón es el más familiar para nosotros. Pero con el paso de los años, Prajnaparamita se convierte en una especie de diosa. Entonces es una figura trascendental que representa la perfección de la sabiduría, la forma más sutil de la sabiduría. Y Prajnaparamita no es como Tara, que Tara es tal vez la forma budista más femenina, más conocida. Y Tara es una princesa, jovencita, muy muy hermosa. Prajnaparamita es una mujer madura. Entonces, en plenitud de su vida, es una madre.
no es una princesa sino una reina, encarna mucha nobleza. Es muy interesante que es una forma femenina que representa la perfección de la sabiduría. Ella, su iconografía está con las manos en la forma de la enseñanza y sostiene los tallos de flores de loto. Entonces hay 2 flores de loto, uno a cada lado. Encima de la flor de loto los libros de la Prajnaparamita. Y en las meditaciones sobre Prajnaparamita, la costumbre es imaginarla muy grande, con el tamaño, digamos, como cósmico, algo así, de color dorado. Entonces se dice que podemos imaginar que cada poro de su piel es como una especie de cueva, y en cada una de sus poros de piel hay un Buda sentado. Entonces es como una diosa muy grande y casi infinita, compuesta de Budas. Entonces, y se dice que Prajnaparamita es la madre de todos los Budas. Entonces, sin Prajnaparamita no hay Budas. Y sin Budas no hay Prajnaparamita tampoco. Entonces, y a mí no sé, esa figura me conjura un poco la idea de esta facultad que estamos cultivando a través de este aspecto de nuestro práctica, sistema de práctica, de cultivar la receptividad espiritual, que se convierte en una intuición cada vez más y más fina, que se convierte en la etapa de no más esfuerzo y la actividad compasiva espontánea.